Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno de hoy es para la máxima ganadora en la historia de la Copa de Oro de la CONCACAF y la campeona de la Copa Confederaciones en 1999, la selección mexicana. En las últimas 2 décadas, la selección azteca ha tenido un rendimiento con varios altibajos. Sus decepciones han sido en los mundiales, donde siempre es un participante habitual, pero ha tenido una barrera psicológica increíble en los octavos de final, que no le han permitido dar ese salto de calidad que la lleve al menos al grupo de las 8 mejores selecciones del mundo. Y sus alegrías han sido en la Copa de Oro, donde sí es amo y señor, ganando 5 de los últimos 10 torneos. En este video quiero que me acompañes a ver cómo fue el camino de esta selección en la pasada década del 2010 al 2019, donde también tuvo varios altibajos. Veamos cuál fue el rendimiento en cada uno de los torneos donde participó y repasemos cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo en los diferentes procesos causantes de su estancamiento en la Copa del Mundo y en las Copas América, y de su buen rendimiento en la Copa de Oro. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de lo que piensas de cómo es el presente de esta selección. ¿Será que se clasifica sin problemas a Qatar 2022? Y lo más importante, ¿será que si compite en ese mundial alcanzará a disputar el tan anhelado quinto partido? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Este recorrido lo empezaremos desde junio del 2008, cuando iniciaron las clasificatorias de CONCACAF para el Mundial de Sudáfrica 2010. Para iniciar este proceso, la Federación Mexicana de Fútbol designó como entrenador de la selección al sueco Sven-Göran Eriksson, quien había dirigido la selección inglesa y al Manchester City, entre otros. Las clasificatorias de CONCACAF se desarrollaron en 3 rondas. La primera fue una eliminación directa entre 2 selecciones a partidos de ida y vuelta. México le tocó enfrentar a la selección de Belice, a la cual goleó sin complicaciones 9-0 en el global. En la segunda ronda le tocó ubicarse en el grupo 2, compartido con Honduras, Jamaica y Canadá. En esta fase, cada grupo otorgaba solo 2 cupos al hexagonal final. México logró la segunda posición con 10 puntos, superando a Jamaica de forma ajustada solo por diferencia de gol. Ya en el hexagonal final de 10 partidos, México tuvo un comienzo bastante complicado que desencadenó el despido del estratega sueco. En el primer partido cayeron de visita frente a Estados Unidos 2-0. En el segundo de local derrotaron a Costa Rica 2-0 y en el tercero cayeron de visita frente a Honduras 3-1. De esta manera, en la tercera jornada, México marchaba en la cuarta posición, que era la de repesca. Después de aquel tercer partido, en reemplazo de Eriksson, fue nombrado el estratega mexicano Javier Aguirre, un viejo conocido que ya había dirigido la selección azteca en el Mundial del 2002 y en la Copa América del 2001, donde alcanzó el subcampeonato en Colombia, además de también haber dirigido ya al Atlético de Madrid. Finalmente, Aguirre logró clasificar a la selección mexicana de forma directa a Sudáfrica, ocupando la segunda posición con 19 puntos, en un camino donde los aztecas tuvieron que remar contra la corriente. El cuarto partido de aquel hexagonal lo perdieron y alcanzaron a estar en la quinta posición, donde posteriormente fueron ascendiendo. Los principales jugadores de aquella lista de 23 escogidos por Aguirre para disputar aquel mundial en suelo africano fueron los siguientes. Entre los veteranos estaban los defensas Rafa Márquez, de 31 años, del Barcelona, Ricardo Osorio, de 30 años, del Stuttgart, y el delantero Cuauhtémoc Blanco, de 37 años, del Veracruz. Y entre los jóvenes estaban el mediapunta de 21 años Giovanni Dos Santos, del Galatasaray, el Chicharito Hernández, de 22 años, de las Chivas Rayadas, y el mediocampista Andrés Guardado, de 23 años, del Deportivo La Coruña. En la fase inicial, a México le tocó ubicarse en el complicado grupo A, compartido con la local Sudáfrica, la vigente subcampeona del mundo en ese momento, la selección francesa, y la selección uruguaya. En el primer partido empataron a un gol con la selección local, con gol de Rafa Márquez. En el segundo encuentro derrotaron a Francia 2-0 con goles del Chicharito Hernández y Cuauhtémoc Blanco de penalti. Y en el tercero perdieron 1-0 frente a los uruguayos con gol de Luis Suárez. De esta forma, México sumó 4 puntos y por diferencia de gol le ganó la segunda posición a la local Sudáfrica.
En octavos de final, los mexicanos se enfrentaron a la selección argentina, con la cual cayeron 3-1. El primer gol fue al minuto 26, un pase de Messi a Tevez que definió de cabeza en un claro fuera de lugar que el árbitro no vio. El segundo fue solo 5 minutos después, en un error de Ricardo Osorio que Higuaín capitalizó. Y el tercero fue al minuto 52 de nuevo de Tevez, pero esta vez con golazo de media distancia. Y el descuento mexicano fue del Chicharito Hernández al minuto 71. De esta forma, la selección mexicana se quedaba en los octavos de final por quinto mundial consecutivo. 3 días después a esa eliminación frente a Argentina, el entrenador Javier Aguirre renunció a su cargo, afirmando que su continuidad dependía de haber podido disputar el quinto partido en aquel mundial, pero al no conseguirlo era insostenible su permanencia al frente de la selección. En reemplazo de Aguirre, la Federación Mexicana de Fútbol nombró como entrenador interino a Efraín Flores, que solo alcanzó a dirigir 3 partidos, hasta que nombraron a José Manuel de la Torre, quien había dirigido y había salido campeón con Chivas y Toluca. Este nuevo estratega fue el encargado de dirigir al Tri en los torneos que participó en el intermedio de los mundiales de Sudáfrica y Brasil, la Copa de Oro del 2011, la Copa América 2011 donde México era un habitual invitado y la Copa Confederaciones del año 2013. La Copa de Oro del 2011 se organizó en Estados Unidos entre el 5 y el 25 de junio. A este torneo México llevó su plantilla titular con el que hizo literalmente un torneo perfecto ganando todos los partidos. En primera fase lideraron el grupo A con 9 puntos, compartido con Costa Rica, El Salvador y Cuba. En cuartos de final derrotaron a Guatemala 2-1 con goles del Chicharito y de Nigris. En semis vencieron a Honduras 2-0 de nuevo con goles del Chicharito y de Nigris. Y en la final disputada en el Rose Bowl de Pasadena, derrotaron a la selección local 4-2 con goles de Andrés Guardado, Gio Dos Santos y doblete de Pablo Herrera, en la que fue la 9ª conquista de la selección azteca en este torneo. Una semana después a este campeonato, la selección mexicana hizo presencia en la Copa América del 2011 con una plantilla alterna sin varios jugadores que habían sido protagonistas en el anterior torneo en suelo norteamericano, como los casos de Rafa Márquez, Chicharito Hernández, Andrés Guardado y Aldo de Nigris. En aquel torneo realizado en Argentina, México fue convertida en la esclava del grupo C, compartido con Chile, Uruguay que posteriormente saldría campeona y la selección peruana. De forma inesperada, la selección azteca perdió los 3 partidos, ocupando la 4ª posición del grupo sin puntos, con 4 goles en contra y con solo 1 a favor marcado por Néstor Araujo. La selección mexicana había participado en las 7 Copas América anteriores y en todas había superado al menos la fase de grupos, por lo que aquella presentación en Argentina había sido la peor de todas. Dos años después, en 2013, México disputó otros 2 torneos bajo el mando de José Manuel de la Torre, la Copa Confederaciones y la Copa de Oro. A la Copa Confederaciones asistió como la campeona de la CONCACAF, a la cual se presentó con su plantilla titular. Se ubicó en el grupo A, compartido con Brasil, Italia y Japón. El primer partido lo perdió frente a Italia 2-1 con goles de Pirlo y Balotelli, descontado por el Chicharito. En el segundo encuentro cayó frente a Brasil 2-0 con goles de Neymar y Joao Alves. Y al tercer partido ya eliminada, México derrotó 2-1 a Japón con doblete del Chicharito. De aquella forma ocupó la tercera posición con solo 3 puntos y por tercera vez en su historia caía en la primera fase de este campeonato. 15 días después a esa Copa Confederaciones, México disputó la Copa de Oro 2013 con una nómina alterna e hizo un campeonato bastante discreto. En primera fase ocupó la segunda posición del grupo A, compartido con Panamá, Martinica y Canadá. En cuartos eliminaron a Trinidad y Tobago con gol de Raúl Jiménez y en semis cayeron frente a Panamá 2-1 con descuento de Luis Arturo Montes. Las clasificatorias de CONCACAF para el Mundial de Brasil 2014 se compuso de 4 fases. Por el nivel superior de la selección mexicana con respecto a otros países, su participación empezó en la fase 3, donde se ubicó en el grupo B, compartido con Costa Rica, El Salvador y Guyana. Sin problemas, lideró esta fase con puntaje perfecto de 18 puntos, por lo que se clasificó a la fase final de estas eliminatorias.
Como de costumbre, aquella fase final fue un hexagonal, pero esta vez México se complicó sobremanera. Para el Mundial de Sudáfrica habíamos repasado que tuvo un mal inicio, pero se recuperó. En caso contrario, para este Mundial de Brasil tuvo un mal inicio y un cuestionable final. En la fecha 7, a falta de solo 3 partidos, México ocupaba la cuarta posición que de momento le daba cupo a la repesca, por lo que el entrenador José Manuel de la Torre fue despedido y en su reemplazo fue nombrado de forma interina Víctor Manuel Vucetich, quien dirigió el resto de partidos pero que no logró llevar al Tri a los puestos de clasificación directa. E incluso en el último partido la selección azteca alcanzó a estar eliminada. México perdió esa última jornada 2-1 frente a Costa Rica y si Panamá ganaba su último partido frente a la suplencia de Estados Unidos eliminaba a México, algo que por momentos se dio. Panamá lo iba ganando 2-1 hasta el minuto 90, pero los estadounidenses remontaron el partido 3-2 en tiempo de reposición, haciéndole el gran favor a la selección mexicana. El saldo de los 3 partidos de Vucetich no fue bueno. Perdió 2 y solo ganó 1 que al menos bastó para mantener la posición de repesca. Producto de este mal rendimiento, la Federación Mexicana de Fútbol lo reemplazó por Miguel Herrera para enfrentar la repesca. Este nombramiento se dio inicialmente de forma interina, pero posteriormente fue confirmado de forma oficial producto de la paliza que le dio México a Nueva Zelanda en la repesca de 9-3. Los principales jugadores de aquella lista de 23, escogidos por el Piojo para disputar aquel mundial en suelo brasilero, fueron los siguientes. Con respecto al mundial anterior, se mantuvieron Rafa Márquez de 35 años del Club León, Gio dos Santos de 25 años del Villarreal, Andrés Guardado de 27 años del Bayer Leverkusen y Chicharito Hernández de 26 años del Manchester United. Las novedades en este campeonato fueron el arquero de 26 años Guillermo Ochoa, que aunque estuvo en la lista para los mundiales de 2006 y 2010, no había jugado un solo minuto en esos torneos. El mediocampista Héctor Herrera de 24 años del Porto y el delantero Oribe Peralta de 30 años del Santos Laguna. Las principales ausencias con respecto al mundial anterior fue la del veterano defensor Ricardo Osorio de 34 años de Monterrey y el veterano de 1000 batallas Cuauhtémoc Blanco de 41 años de los Lobos. En la fase inicial, a México le tocó ubicarse en el complicado Grupo A, compartido con la local Brasil, Croacia y Camerún. En el primer partido derrotaron a Camerún con gol de Oribe Peralta. En el segundo encuentro empataron sin goles frente a Brasil. Y en el tercer partido derrotaron a Croacia 3-1 con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y el Chicharito. De aquella forma ocuparon invictos la segunda posición con los mismos puntos de la Canariña, que fue la líder por diferencia de gol. En octavos de final, los mexicanos se enfrentaron a la selección neerlandesa. Los aztecas se fueron arriba en el marcador al minuto 48 con golazo de pierna zurda de Gio dos Santos, diferencia que se mantuvo hasta el minuto 87. Lo que daba para pensar que México por fin acabaría su maldición en los octavos de final. Pero en el agónico minuto 88, Snyder hizo el empate a 1 y 3 minutos después, Rafa Márquez le cruzó la pierna a Robben dentro del área para que el jugador del Bayern Múnich hiciera un piscinazo digno de una película de Hollywood que el árbitro compró y decretó el penalti, que posterior fue ejecutado por Klaas-Jan Huntelaar, que le dio el pase a Holanda a cuartos de final y dejaba a México por sexto mundial consecutivo en la fase de octavos de final. Posterior al Mundial de Brasil 2014, el Piojo Herrera fue confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol para continuar al frente del Tri, por lo que fue el encargado de dirigir los torneos del 2015, la Copa América y la Copa de Oro. Para el torneo sudamericano, México se presentó con una plantilla alterna. En la fase de grupos se ubicó en el A, compartido con Bolivia, Ecuador y con la local y posteriormente campeona de ese torneo, la selección chilena. De entrada, la selección azteca era la favorita junto a la local para avanzar a los cuartos de final, y en el peor de los casos avanzaría al menos como mejor tercera. Pero contrario a eso y contra muchos pronósticos, la selección mexicana fue eliminada en primera fase sumando solo 2 puntos, producto de los 2 empates frente a Bolivia y Chile y la derrota frente a Ecuador, en la que fue su segunda peor presentación en una Copa América después de aquel pésimo rendimiento en Argentina en 2011.
15 días después a esa tempranera eliminación en suelo chileno, la selección mexicana inició su presentación en la Copa de Oro de la CONCACAF, torneo al que sí se presentó con su plantilla titular. En primera fase ocuparon la segunda posición del grupo C con 5 puntos, compartido con Trinidad y Tobago, Cuba y Guatemala. En cuartos de final, México protagonizó junto a Costa Rica uno de los partidos más intensos de aquel campeonato. El encuentro finalizó en los 90 reglamentarios con un empate sin goles y en la prórroga tampoco parecía que se sacarían ventaja, por lo que ya se veían llegar los penaltis. Sin embargo, el árbitro de aquel encuentro, el guatemalteco Walter Quesada, decretó un penalti bastante discutido a favor de los mexicanos en el agónico minuto 122, en una discutidísima falta de Roy Miller sobre Oribe Peralta dentro del área. El penalti fue cobrado por Andrés Guardado, que le dio el pase a México a la siguiente fase. Ya en semis, México enfrentó a la selección panameña, donde también hubo otro penalti discutido a su favor. Esta vez, producto de una polémica mano del jugador Román Torres dentro del área, sancionada por el árbitro estadounidense Mark Geiger. Finalmente, México venció a los panameños 2-1 con 2 penaltis ejecutados por Andrés Guardado. Ya en la final, derrotaron a Jamaica 3-1 con goles de Andrés Guardado, Jesús Corona y Oribe Peralta. Y de aquella forma, México ganó su 10º título de Copa de Oro, aquella vez de una forma bastante polémica, donde algunos de los propios medios mexicanos reconocieron ayudas arbitrales. Dos días después a ese título de Copa de Oro, la Federación Mexicana de Fútbol despidió al entrenador Miguel Herrera. La eliminación en primera fase de la Copa América y el polémico título de la Copa de Oro no convencieron a los dirigentes mexicanos. 2 meses y medio después, en octubre del 2015, Juan Carlos Osorio fue nombrado como director técnico. El colombiano fue el encargado de dirigir al Tri en los torneos siguientes: la Copa América Centenario en 2016, la Copa Confederaciones y la Copa de Oro del 2017. En la cita del centenario de la Copa América, México se ubicó en el grupo C, donde consiguió el liderato con 7 puntos, compartido con Venezuela, Uruguay y Jamaica. En cuartos de final le tocó enfrentar a la que era la vigente campeona de la competición y la que también posteriormente sería la campeona de esa versión centenario, la selección chilena. Aquel partido se disputó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde de forma sorpresiva la selección austral le dio una paliza de 7-0 a la selección azteca, con gol de Alexis Sánchez, doblete de Edson Puch y póker de Eduardo Vargas. A pesar de esa inesperada y dolorosa eliminación, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó a Juan Carlos Osorio al frente de la selección. Antes de aquella Copa Centenario, México ya había disputado 3 partidos del hexagonal final de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, los cuales había ganado todos, situación que respaldaba al estratega colombiano. Al año siguiente, en 2017, México participó con su plantilla titular en la Copa Confederaciones, donde hizo una aceptable campaña. En primera fase sumaron 7 puntos de manera invicta, ocupando la segunda posición del grupo A, compartido con Portugal, Rusia y Nueva Zelanda. En la siguiente fase en semis cayeron 4-1 con la que sería la campeona del torneo, la selección alemana. 10 días después, México se presentó a la Copa de Oro con una plantilla alterna. En primera fase, lideraron el grupo C con 7 puntos, compartido con Jamaica, El Salvador y Curazao. En cuartos, eliminaron a Honduras 1-0. Y en semis, cayeron frente a Jamaica por 1-0 con golazo de tiro libre de Kemar Lawrence. Antes de continuar, quisiera invitarte después de este video a que veas alguno de los análisis similares a este que hemos hecho sobre el rendimiento de los últimos años de algunas selecciones. Por el momento tenemos el de Argentina, Francia, España, Portugal, Holanda, Perú y Chile. Te los dejo abajo en un comentario fijado, arriba en las sugerencias y en la pantalla final. En las clasificatorias de CONCACAF para Rusia 2018, México, a diferencia de los procesos previos a los 2 mundiales anteriores, no tuvo complicaciones y se clasificó con una gran campaña. Fue la líder con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y una derrota, obteniendo el cupo para la cita mundialista, incluso con 3 partidos de anticipación. Esta gran campaña en las clasificatorias fue la que mantuvo al colombiano Juan Carlos Osorio al frente del Tri. A pesar de que no tuvo un buen rendimiento en los demás torneos,
torneos, la consigna principal de la selección mexicana en las últimas décadas es la de llegar a ese tan anhelado quinto partido, anhelo que de momento al menos parecía alcanzable, con esta buena clasificatoria que habían hecho previa al Mundial. Los principales jugadores de aquella lista de 23 escogidos por Juan Carlos Osorio para disputar aquel Mundial en suelo ruso fueron los siguientes. Con respecto al Mundial anterior se mantuvieron Rafa Márquez de 39 años del Atlas, Guillermo Ochoa de 32 años del Standard Lieja, Gio dos Santos de 29 años de Los Ángeles Galaxy, Andrés Guardado ya como capitán de 31 años del Real Betis, Chicharito Hernández de 30 años del West Ham, Héctor Herrera de 28 años del Porto y Oribe Peralta de 34 años de América. La principal novedad en este campeonato fue la del juvenil de 22 años Irving Lozano del PSV Eindhoven. En la fase inicial, a México le tocó ubicarse en el complicado grupo F compartido con Alemania, Suecia y Corea del Sur. En el primer partido, de forma sorpresiva, derrotaron por la mínima diferencia a la vigente campeona del mundo y gran candidata al título, la selección alemana. El Chucky Lozano, tras asistencia del Chicharito, venció a Neuer en el que fue un debut soñado para los mexicanos. En el segundo encuentro derrotaron a los surcoreanos 2-1 con goles de Carlos Vela y el Chicharito. Al tercer partido, México llegaba clasificada y solo le restaba confirmar su liderato del grupo frente a la selección sueca, pero sorpresivamente cayeron 3-0 frente a esa selección europea, marcador que la relegó al segundo lugar. Si México hubiera al menos empatado frente a Suecia, hubiera ganado el liderato del grupo y su rival en octavos hubiera sido la selección suiza, pero contrario a eso dejó escapar esa gran oportunidad y tuvo que enfrentar a la otra gran favorita, la selección brasileña, con la cual perdió 2-0 con goles de Neymar y Firmino, en la que fue su séptima eliminación consecutiva en unos octavos de final. Si eres fanático de Dragon Ball, te recomiendo que veas este video relacionado a 30 interesantes datos curiosos sobre la serie. El video te lo dejo arriba en las sugerencias y abajo en un comentario fijado. El canal se llama Planeta Dragon Ball. Casi un mes después a esa eliminación ante Brasil, Juan Carlos Osorio fue despedido del cargo. La muy buena clasificatoria que había hecho el Tri para clasificarse al Mundial, sumado a ese soñado debut, derrotando a la vigente campeona del mundo, daban para pensar a cualquiera que aquella vez sí era la vencida de jugar ese tan anhelado quinto partido. Pero contrario a eso, la selección azteca se le fueron las luces frente a Suecia y perdió ese comodín que da liderato de evitar cruzarte ante la líder del grupo del lado. 6 meses después al despido de Osorio, la Federación Mexicana de Fútbol nombró a Gerardo el Tata Martino en su reemplazo, entrenador que dirigió posteriormente la Copa de Oro del 2019. En primera fase lideraron con puntaje perfecto de 9 el grupo A, compartido con Canadá, Martinica y Cuba. En cuartos de final derrotaron a penaltis a Costa Rica después de un empate a 1. En semis eliminaron a Haití en tiempo extra con penalti ejecutado por Raúl Jiménez y en la final derrotaron a Estados Unidos con la mínima diferencia con gol de Jonathan dos Santos, en el que fue el 11º título de la selección mexicana en la Copa de Oro. El otro campeonato que también está dirigiendo el Tata Martino es la Liga de las Naciones de la CONCACAF, torneo donde México lideró sin problemas el grupo B compartido con Panamá y Bermudas, consiguiendo el tiquete a las semifinales donde enfrentará a Costa Rica en junio próximo. Veremos qué sigue pasando con la selección mexicana. La última década ha sido de grandes satisfacciones en la Copa de Oro, pero de grandes tristezas en las Copas América, donde no tuvo una digna presentación en los últimos años. Y ni qué decir de la Copa del Mundo, donde lleva estancada en el cuarto partido desde hace 26 años. Con el Tata ya se está viendo una renovación importante de la plantilla y veremos cómo afrontará los próximos retos. Disputar la fase final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF y lo más importante, la clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022, donde veremos si el estratega argentino le da ese plus a la tricolor que la lleve por fin a ese quinto partido para estar al fin en el grupo de las mejores 8 selecciones de un campeonato del mundo. En la caja de comentarios dinos qué piensas sobre la selección mexicana. ¿Será que se clasifica a Qatar 2022 y alcanza el quinto partido? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla esta lista de reproducción donde hicimos un análisis de los últimos años de las selecciones de Argentina, Francia, Portugal, España, Holanda, Perú y Chile. Sin más, nos vemos en el próximo
próximo video aquí en Fútbol Más.